llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarnos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Songs and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Now in Vienna, there's 10 pretty women. La hora extra. There's a shoulder where death comes to cry. Con Pepa Blanes. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz. Porque queremos el pan nuestro de cada día, que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath. Pero el otro era un río oscuro lleno de ramas. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Las mujeres no tenemos más que la cría y su cuidado. ¿Por qué no te traes a un hijo de tu hermano? Yo no me opongo. No quiero cuidar hijos de otro. With a dead magazine in the cave at the tip of the lily. El alfajor y la torta al ajú y el mantecado del Aujar dicen tanto de Granada como el alicatado o el arco morisco. The moon has been sweating in a cry filled with footsteps and Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal. Llegan mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde. Qué raro que me llame Federico. Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día, pero se tarda mucho, mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Una fuente que corre durante un minuto y a nosotras nos ha costado años. Que me parece de lo más importante que ha ocurrido en este país. Y esa línea que pasa por Lorca, empalma con Valdelomar, continúa con Morente y los Agartijanic y pasa por los planetas. Y es una línea en la que se cruzan la poesía, el cine y la música todo el rato. La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española. Creo que la sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este bal
Decía Pedro Almodóvar, cuando el estreno de Madres Paralelas, que siempre le dejó helado esa frase de Leonard Cohen de que no entendía cómo los españoles no iban en masa a desenterrar a Lorca y sacarlo de las cunetas. Mañana, 19 de agosto, se cumplen 88 años del asesinato de uno de los poetas más importantes de la literatura española, comprometido con el arte, con el teatro, con la poesía y con la sociedad, asesinado por ser antifascista por los fascistas y totalitarios que dieron un golpe de Estado y una guerra civil. Hoy nos queda su obra, su teatro y su poesía y la esperanza de que algún día su tumba y la de tantas y tantos sea digna y reconocida. En la cadena SER, La Hora Extra. Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campo espacioso. Y de Lorca, de Yerma, de Bodas de Sangre y de Bernarda Alba, esa trilogía sobre los pesares y ataduras hacia la mujer española, hace homenaje y referencia un cómic, un western boyero, como le gusta definir a su autora, Carla Berrocal, que ya en 2021 sorprendió por su fichaje en Reservoir Books, donde publicó Doña Concha, la Rosa y la Espina, una escenografía vital de la tonadillera Concha Piquer. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay en parte algo de Lorca, igual, no sé, igual Federico estaría revolviéndose en la tumba si yo dijera esto, ¿sabes? Pero sí que es verdad, o sea, a ver, no sé, a mí me gusta mucho Lorca, pero también creo, y esto lo he reivindicado mucho, porque yo de alguna manera también bebo de otras fuentes como puede ser el realismo mágico, que es una cosa que yo he bebido desde que era pequeña, ¿no? Por parte materna, ¿no? De toda esta cosa que hay en Sudamérica y que yo he vivido desde pequeñita, ¿no? En la que la realidad, la fantasía y la muerte conviven de forma como muy, muy cercana, ¿no? Es verdad que, no sé, el personaje de Isidora es evidente que recuerda mucho a Bernarda Alba, ¿no? A esa mujer recia pero yo creo que al final también Lorca le interesaba eso, ¿no? Todo lo que era lo identitario español y construir tragedias clásicas desde un punto de vista como aceptando la idiosincrasia española, me parece también muy interesante, ¿no? Creo que jugamos un poco en eso, ¿no? La dibujante madrileña publica ahora La Tierra Yerma. Es una novela gráfica que propone una fantasía del oeste situada en un universo de estética rural española habitado solo por mujeres. En amarillo y negro el libro toca temas como la sequía, el machismo en los pueblos o el drama y conflicto entre familias. Berrocal crea un nuevo lenguaje gráfico en el que las mujeres sí tienen cabida, pelean con fuerza y saben empuñar las armas. Creo que lo que sucede también es que tenemos como interés en abordar esos mismos temas, pero desde otros prismas, ¿no? Yo creo que la guerra civil además ha sido un tema que se ha abordado de tantísimas maneras que quizás habitarla desde un tono más mágico, fantasioso y resignificarla. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales, ando despechada. Este ha sido el fin de semana en España, o el puente si prefieren, con más número de fiestas por todo el país. Verbenas, procesiones, bailes, festejos, desfiles. La fiesta es un tiempo fuera del tiempo, como dijo el catedrático y antropólogo Francisco Rodríguez Adrados, que comparaba esas características de lo festivo, lo dionisíaco, con el teatro. La fiesta aúna varios elementos culturales: la música, los trajes tradicionales, el arte vinculado a esos carteles, a las fotografías y hasta lo literario, recuperando cuentos, rondallas y leyendas. La fiesta es también un momento político, como sabe bien el escritor Miki Otero, que con orquesta ha firmado uno de los libros de esta temporada. En él, publicado por Anagrama, nos lleva a una verbena ocurrida un 15 de agosto en una aldea gallega. Me apetecía empezar como con las pruebas del delito, ¿no? Con esta especie de bodegón de objetos esparcidos por el prado donde ha transcurrido toda esta noche de verbena, toda esta fiesta. Y me gustaba hacerlo así porque son como unos objetos que podrían ser como la resaca del desastre
o los restos de la gran fiesta y de la euforia. Es un poco ambiguo porque hay una piruleta rota, un móvil, una bicicleta tumbada, y me gustaba este punto de ambigüedad, de no saber si lo que ha sucedido... Está bien o mal. Lo que ha sucedido es inolvidable, porque es algo que se dice al principio, pero las cosas inolvidables lo son por terroríficas o por preciosas, ¿no? O sea, algo inolvidable es algo que quieres olvidar y no puedes, o algo que podrías olvidar y no quieres olvidar, y entonces me gustaba empezar por ahí, como estos son los restos, vamos a ver qué ha sucedido unas horas antes. Es una descripción alucinante, porque claro, es que entras de lleno, y además es como, casi es muy visual, ¿no? Porque estás viendo los restos de una resaca, los restos de una fiesta, no sé si planteaste que esa descripción también tuviera esa forma visual, ¿no? Casi. Sí, quería como que me creyera el lector, ¿no? Vas a llegar aquí, yo sé cosas de este sitio, fíjate de mí. Y la forma de establecer ese pacto con el lector es ser muy detallista en las descripciones. Y es cuando el lector se cree que puede seguirte, y entonces cuando lleguen los momentos como que la fantasía, la fabulación se dispare o tal, él seguirá creyéndote, y siempre es es esta idea que decía Nabokov de acaricia los detalles, los benditos detalles. Solo a través de detallitos pues estableces esta confianza con el lector, porque al fin y al cabo tú le vas a contar esta historia y él tiene que creerte, ¿no? Tiene que seguirte, y yo quería que me siguiera esta fiesta, ¿no? Pues en esa fiesta y en esa resaca te seguimos, y sí que te lo han preguntado muchas veces, pero claro, conociéndote o leyéndote en tus trabajos anteriores, es como, ¿qué tiene que ver Miki Otero con un pueblo gallego? Claro. Sí, realmente como que pones barcelonés en Google y sale mi cara, ¿no? Pero o sea, me hago la broma, pero es cierto. Yo un parterre infantil con un poco de césped ya me pongo unas chirucas, o sea, como que soy muy urbano, lo sé, pero al mismo tiempo ese es el lugar del que salieron mis padres hace ahora justo 50 años. Yo fui el primero de la familia que nació en Barcelona, en realidad, y ellos provienen de ese entorno rural gallego, semimágico, ese lugar al que yo pues iba varias veces al año y que tengo muy, muy incorporado a mi paisaje emocional. Y bueno, yo supongo que llegaba un momento después de varias novelas muy ambientadas en Barcelona y como celebradas como novela de Barcelona, me apetecía escaparme un poco, ¿no? Me apetecía irme de la ciudad y escaparme y volver a esa raíz, quizá por una cuestión de edad, quizá por cosas que te suceden, quizá por, no sé, en la redacción de la novela, si yo tenía 6 tíos carnales, fallecieron 5, y esto implicaba como ir a la aldea, como eres el niño que ha escrito desde pequeño, eres el que lee unas palabras en el funeral, con lo cual te empapas un poco como de esta especie de regreso a la raíz. Y luego que me apetecía explorar la idea de la verbena como único punto de encuentro, donde bailan a la vez y dialogan y se abrazan y discuten personas de todos los tipos, de todas las edades, ¿no? Claro, porque ese momento de la verbena, similar al de las fiestas de pueblo, ¿no? Que se repiten en toda la geografía española, pero que en cada sitio tienen algo de idiosincrásico diferente. Sí que tiene algo de como de un tiempo fuera de un tiempo, donde todo se detiene, pero a la vez todo está, ¿no? Y yo creo que eso esa cosa antropológica casi se refleja en Orquesta. Tienes ambición, de alguna manera. Yo tenía una cosa, como una intuición inicial, que era como que me irrita de nuestro mundo que todo esté tan segregado por burbujas, ¿no? Que la literatura se ha contagiado de eso, ¿no? O sea, esta novela es para esta generación que tiene esta edad, que vive en este tipo de ciudad. Y eso me da un poco de rabia. Y entonces una verbena, como dices, es el punto de encuentro para reventar estas burbujas, para crear otra burbuja mayor y ponerlos a todos juntos ahí, darles unas horas, darles alcohol, subirles el volumen de la música y a ver qué pasa. Y eso era lo que me atraía de llevar la novela ahí. Y es este tiempo detenido, porque es verdad, la verbena es una forma de decirlo, pero todas las noches son la misma noche. Todas las verbenas son la misma verbena. Las verbenas, acaba la fiesta y luego hay una elipsis narrativa de un año, la gente se vuelve a la ciudad o se queda ahí o lo que sea, y cuando empieza la verbena al año siguiente, 365 días después, arranca a media frase, arranca en el punto exacto donde se quedó. Si aquí había tensión sexual, si había una mirada de envidia, si había recelo, si había lo que fuera, está claro que un año después, como cuando te quedas dormido viendo una película, que luego te despiertas, lo pones y arranca media frase donde la has dejado, pues las verbenas son así, y eso permite que al ser un prado donde se está celebrando la verbena,
todo el tejido de miradas, todos los cruces de miradas están llenas de prejuicios, sobreentendidos, deseo de venganza, lo que fuera. Y claro, al ser una verbena, una fiesta, está la música, que también es muy importante como hilo conductor en la narrativa de la novela. Es difícil construir una novela donde la música siempre vaya apareciendo, siempre vaya bordeando o esté ahí presente. Yo tenía claro como que era como el lenguaje común, como el esperanto entre todas, y la forma de unir a todos estos personajes tan dispares, era esta música como que tú no eres consciente, que parece que la has respirado más que escuchado, ¿no? Porque tú no eres consciente de que has escuchado esas canciones y de repente las podrías cantar enteras, mucho más que grupos o que canciones que a ti te encantan, ¿no? Y la música sería lo que trenzara todos los testimonios de estas vidas que van desde un anciano de más de 100 años que podría morir hoy hasta un feto que podría nacer durante esta noche. Y lo que trenza todo es esta música que va sonando, y quería como que la escritura se contagiara de este ritmo, que estuviera dentro de los personajes y estuviera como atentísima a explicar qué siente cada personaje en cada momento, pero que fuera como un gas, que fuera como curioseando en todos los corrillos de la fiesta. Y luego la idea esta como de meter versos de canciones, que pueden ser pasodobles, desde pasodobles hasta Rosalía, claro. Era una forma también de disparar la memoria, ¿no? Entonces, claro, porque así funciona nuestra memoria a veces, ¿no? Y entonces un verso de un pasodoble podía, digamos, generar el recuerdo de esa misma fiesta, pues en los años de posguerra, donde había maquis, etcétera, etcétera. Una canción más reciente, pues de los años de la transición, o más reciente todavía, pues del año pasado, ¿no? Y estos versos eran casi como alfombras voladoras que me llevaban al recuerdo de este mismo valle en otra época, ¿no? Porque eso también es una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Al final, viendo los personajes, casi podrían ser arquetipos de cualquier otro pueblo, ¿no? Casi es como una novela universal, por lo menos de toda España, ¿no? Sí. Dejemos ahí el universo. Pero es verdad, ¿no? Está ese personaje del conde, que representa lo que muchos otros personajes representan en muchas ciudades, ¿no? Hablabas de los maquis, representa también ese antiguo régimen, ese pasado que de alguna manera está todavía, ¿no? Yo creo que sí, es como un mundo aparentemente extinto, pero que sobrevive de alguna manera, ¿no? Igual de forma menos rígida o aparatosa. Pero sí, el conde representa como este caciquismo, casi, esta imposición, digamos, del privilegio, pero al mismo tiempo en una persona muy cultivada, muy culta, ¿no? Muy humanista incluso, ¿no? Y entonces es un personaje contradictorio también porque es el que conoce y el que nos hace acceder a todo este valle, a cómo ha funcionado tradicionalmente este valle, ¿no? Y nos da las claves de cómo ha sido este lugar, ¿no? Pero es el conde, pero es desde lo anecdótico hasta lo más importante, porque luego hay una serie de personajes como el camionero homosexual o la primera madre soltera del pueblo, que a mí me servían también porque no quería hacer la típica novelita idealizadora del rural. Me parecía no solo barato, sino peligroso. Y estos personajes, en realidad, es el caso, por ejemplo, de Ventura, del camionero de 70 y pico años. Encontró un espacio de libertad en el anonimato que le dio la ciudad, ¿no? Y allí es donde descubrió a Ocaña, a ese pintor que se travestía y bajaba las Ramblas y lo detenía a la policía y lo enviaba a la cárcel. Y ahí él encuentra en esa ciudad el espacio de libertad para afirmarse, ¿no? Porque el pueblo tiene otros ritmos, quizá más recomendables, ¿no? Tiene otros tipos de comunidad que yo creo que son bellos y rescatables, pero también tradicionalmente ha sido un sitio donde se ha penalizado la disidencia o la diferencia o el hecho de no obedecer a la norma, ¿no? Y eso también quería contarlo. No, eso es importante porque ahora que hay como un intento de idealización del pasado, por un lado, ¿no? Y también del mundo rural, efectivamente, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y es algo que estaba en Alcarrás, ¿no? Que muchos le decíamos a Carla Simón, pero es que la figura de la mujer, y decía, no, es que la figura de la mujer en los pueblos es, o sea, su situación vive mucho más el machismo que en una ciudad, ¿no? Sí. Aunque en una ciudad, pues también algo queda, ¿no? Aunque en la peli ella plantea ese acto de rebelión que es el bofetón, ¿no? Que de alguna manera también está en esta novela. Yo creo que sí, que es muy peligroso plantear como el regreso al rural como una especie de viaje al pasado, pero a un pasado problemático donde todo era fabuloso. Porque si tú no entiendes que la nostalgia tiene sus trampas, lo que haces... bueno, tú podrías como regodearte en un pasado idílico, pero el problema es que el siguiente paso es querer instaurarlo en el presente, ¿no?
Y si tú imaginas un pasado nostálgico que era todo maravilloso, que no había ningún problema, y luego lo intentas colocar en el presente, ahí vienen los verdaderos problemas, ¿no? A ver, quiero decir, estamos en un país donde a los fascistas se les llama nostálgicos, ¿no? Entonces, creo que si te acercas, si tú eres mínimamente nostálgico, o digamos, o reivindicas una escritura que rescate la memoria, etcétera, etcétera, tienes que ir con cuidado con las trampas de la nostalgia. Creo que no hay otro modo de hacerlo. Y antes hablábamos de la música, ¿no? De que van intercalándose diferentes estilos y hay una evolución. ¿Cómo crees que ha sido la evolución? O no sé si a través de la evolución de la música se puede entender también la evolución cultural de un país o la evolución social de un país. Yo creo que sí. A mí hay algo que me atrae, que es que el repertorio de este tipo de orquestas, de estas fiestas, es casi como la gente que va a estas fiestas. Es decir, siempre son las mismas caras, siempre son el mismo paquete de canciones. Fallece uno, se cae una canción, nace un bebé, se incorpora una canción moderna, pero hay siempre esta coreografía de tal modo que me parece como que tú podrías estar en una verbena de este estilo y yo te podría decir la hora sin mirar el reloj, ¿no? Está sonando Amaral, son las 3:30. No, está sonando una bachata, son las 2, más o menos. Y eso me parecía como gracioso, ¿no? Que no obedeciera al reloj, sino a otro tipo de temporalidad. Y sí que es verdad que la evolución de la noche es la evolución de las edades que aparecen en la fiesta y es la evolución del país también. Empieza con esas letras que suspiran por esa España, por esos pasodobles que hacen alusión siempre a la valentía del héroe en el ruedo, etcétera, que son preciosas esas letras en el fondo también, también te lo digo. Pero a medida que avanza la noche, pues se van incorporando otros estilos, se van incorporando otras influencias y así se va abriendo de alguna manera la paleta y así es como funcionó este país, yo creo. Y luego hay una cosa que a mí me fascina de este tipo de fiestas en el norte, especialmente en Galicia, y es que en sitios tan fríos y nublados, que yo hago la broma, mi zona es Amariña de Lugo, siempre digo que es como el cielo es como un tupperware boca abajo, ¿no? Pues que en estos sitios como nublados, no especialmente cálidos, por decirlo de una forma eufemística, etcétera, siempre han sonado ritmos tropicales y calientes. Y claro, la influencia, esto me llamaba la atención de niño y con el tiempo me di cuenta de que no era una influencia de lo que se escuchaba en la radio, sino que era un producto de la cosa cultural del lugar, de la cantidad de gente que había tenido que emigrar a América y que enviaba los discos a sus familiares en barco. No llegaban por mar, no llegaban por aire esas músicas. Y entonces esto hace como que, además de esta evolución de la música y del país a través de la música, haya esta cosa peculiar de este lugar en el mundo donde de repente, en un lugar lleno de nubes, la música es absolutamente tropical y trompetera, ¿no? Qué bonito eso. Y en cuanto al realismo mágico, que en realidad Gabriel García Márquez siempre dijo que nació de su abuela gallega, ¿no? O sea, que es como casi un círculo, ¿no? Que vuelve. Y en un momento, además, donde quizá el realismo o la autoficción sea la moda literaria actual. No sé si te ha costado mucho volcarte a ese realismo o nada más llegar a Galicia ese realismo mágico aparece. Me lo pedía el lugar, es así. Primero que del mismo modo que te decía como que quería una verbena con gente de todas las edades y de toda condición, hubo un momento ya de megalomanía que pensé, bueno, pues a ver, en las verbenas se celebra la vida de los que están, de los vivos, y por ser una fecha señalada se recuerda a los que se fueron, a los muertos. Y entonces en un rapto de megalomanía dije, pues tienen que venir los muertos también. Y la única manera de hacerlo, en una novela realista en el fondo, era a través de las leyendas rurales del lugar, ¿no? La compañía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son leyendas muy bonitas, porque no es un ataque alienígena o de zombies. Los que conforman la compañía son antiguos vecinos. Hay como un vínculo entre la vida y la muerte muy, muy curioso, ¿no? Y entonces lo hice a través de eso. Que es curioso lo de García Márquez, porque él siempre pedía el Nobel para un escritor del pueblo, de uno de mis pueblos allí, de Mondoñedo, que es Álvaro Cunqueiro. Ah, claro, vale. Y Álvaro Cunqueiro tiene una anécdota que yo creo que el corazón de la novela está en esa anécdota, que es, por lo visto le gustaba mucho una chica cuando era adolescente. Allí, encima la chica vivía justo enfrente del bar que montaron mis tíos cuando volvieron cuando emigraron a Alemania y volvieron con dinero. Y cuando iba a ver a la chica, por lo visto, le tiraba como piedrecitas a la ventana y le decía, gritando a la ventana, le decía, bájame, por favor, un vaso de agua, un poco de aceite y un palillo.
Entonces la chica, por lo visto, respondió a la petición, podría no haberlo hecho, y bajó con el vaso de agua el aceite del palillo. Entonces Cunqueiro hizo así con el aceite, lo puso en el agua, un poco de aceite, cogió el palillo, lo removió, le enseñó el vaso y le dijo, ¿ves? Así se creó el universo. Era una especie de galaxia dentro del vaso. Y esto que parece una chorrada o incluso una cosa un pelín cursi, a mí me funciona para contar la novela, porque me parece que es lo que decías tú antes, ¿no? Como a través de un teatrillo, de una verbena, de un lugar muy pequeño, casi puedes intentar explicar algo que va más allá. No estoy tan loco, no el universo, pero sí algo que rebasa de alguna manera ese valle, ¿no? Y que nos habla a todos, ¿no? No, sobre todo grandes temas, ¿no? Porque está el amor, está el desamor, está el duelo, está también la corrupción. Sí. Hay grandes temas de la naturaleza humana, pero yo creo que también de nosotros como sociedad, ¿no? Está la familia, está la amistad. Uh-huh. O sea, hay muchísimos temas que aparecen en la literatura y aquí emergen también entre bailes y copas, ¿no? Sí, a mí me interesaba como que sonaran todos a la vez, ¿no? Que de repente hubiera una política corrupta que aparentemente no ha salido de ahí, pero que en realidad vino a Madrid en los años de la movida y como iba con unas suecas, pensaron que era como una cosa irónica y se convirtió en una estrella de la movida y volvió y ahora es una política de extrema derecha acusada de corrupción. Sí, hay eso. Tampoco voy al fondo, como no lo hace una orquesta, ¿no? Sino que sonara así, como que todo tuviera sentido porque funcionaba junto. Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve, toda la noche en la calle. Por último tenemos una exposición, nos vamos hasta León en el Musac, que homenajea al artista María Luisa Fernández. La escultora leonesa nos propone su primera exposición individual en un museo en los últimos 8 años, donde reúne su producción más reciente. Una obra que da forma a ese futuro terrible que está por venir y muestra el plan de lo que sucederá si no se remedia. La escultura de María Luisa Fernández interpela directamente al espectador. Sangre en oro, la exposición que se puede ver en el Musac, está conformada por sus piezas más recientes. Una propuesta que plantea una reflexión más allá de la experiencia de la mera observación en la sala. El ecologismo, la naturaleza, la condición humana y su relación con el entorno, la propia sostenibilidad y subsistencia del ser humano son algunos de los temas que aborda esta muestra. Ella utiliza la escultura, de algún modo, para enfrentarse al mundo, ¿no? A lo que le rodea o algunas de esas cuestiones que nos afectan a todos. Ella no intenta ser panfletaria, ¿no? Sino que al revés, lo que intenta es que el espectador se emocione, ¿no? Cuando está viendo la exposición, que las obras le afecten y le hagan reflexionar o pensar, ¿no? También. Quien habla es Sergio Rubira, comisario de la exposición. Nos recuerda que todo es materia de reflexión en estas obras en las que la artista leonesa recupera materiales y modos de trabajo que ya utilizó en los años 90, madera, óleos, formas geométricas, esculturas. Yo creo que el trabajo o la reacción, el diálogo, la conversación con los materiales también es importante en el proceso de trabajo de María Luisa. Materiales como la goma espuma, ¿no? Que es un material que ella ha trabajado tallándolo a cuchillo, ¿no? Y eso también creo que es importante. Y es un material que evoluciona, cambia, que eso también nos habla, ¿no? De que es una exposición que va a estar viva durante estos meses, es decir, ahora la vemos de una forma, pero dentro de un tiempo algunas de las obras, ¿no? Por el propio material cambiarán, es un material que se degrada, habla de los restos. María Luisa Fernández, hasta el 13 de octubre en la Sala 4 del Musac de León. Yo no nací en el barrio, nací en un hospital. El camello de tu clase ahora es nacional y le costó aprobar mucha ortografía. Eso sí, sacó un 10 en psicopatía. Dame una alegría, dime que quebró Iberdrola. Un sueño erótico, estropear el Mercadona. Y te crees clase media y te digo, eres clase obrera. Si escuchas follar al vecino, que muera Luis Figo, viva Cantona. A Netanyahu, un misil de Hezbollah. Terminamos la hora extra gracias
a todas y a todos por estar ahí. Nos vamos con el Rototom y los chicos del maíz. Adiós. Hazlo en supermercados, quieres ocupar, hazlo a grandes propietarios, que el trabajo no dignifica. Yo lo reconozco, quiero vivir de paguitas. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Pues estoy improvisando loco. ¡Ah! Déjalo. Cadena SER. La radio.